de nuestras dos. Muy buenas noches. Como todos los domingos, estamos con la transmisión en vivo por el fanpage de Ricardo Canese, como todos los domingos de 19 a 20 horas. Ya con nuestras dos invitadas especiales, hoy queremos hablar de la educación y el coronavirus y también todas las propuestas que tienen las dirigentes y los dirigentes estudiantiles desde ese sector. Voy a saludarle primero a mi co-conductor, que es Ricardo Canese. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Realmente una satisfacción compartir contigo y con las estudiantes que nos acompañan hoy. Así es, le tenemos a dos estudiantes. La primera, que voy a por orden alfabético, vamos a empezar con Camila Jiménez. Ella es representante de la Federación de Estudiantes Secundarios, FENAES. Un gusto tenerte, Camila, acá. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros los estudiantes secundarios. Muchas gracias, Camila. También está con nosotros María Belén González. Ella es estudiante universitaria de la Facultad de Derecho UNA. Buenas noches, María Belén. Buenas noches, Mercedes, y a todas las personas que están conectadas. Y primeramente agradecer por el espacio y espero que sea una discusión fructífera y que podamos realmente conversar y problematizar, ¿verdad? Así es. Bueno, este es un programa que empezamos con el ingeniero Ricardo Canesa hablando más que nada de temas energéticos, pero el coronavirus nos obliga a diversificarnos un poco. Sabemos que también los estudiantes secundarios, universitarios están preocupados por la soberanía hidroeléctrica, así que en algún momento ese tema va otra vez a tener más importancia. Hoy es un día muy especial porque recordamos un aniversario más de la firma del Tratado de Itaipú. También seguramente en algún momento con Ricardo hablaremos de eso. Pero lo que nos motiva hoy entrevistarle a ustedes es, por un lado, estuvimos viendo los materiales que estuvieron sacando, hay una preocupación generalizada sobre cómo van a continuar las clases y también vemos que a ustedes les preocupa no solamente, digamos, el tema estudiantil, sino que también qué va a pasar con nuestro país, quién va a pagar esta crisis, y ahí hemos visto que tienen también propuestas concretas. Entonces, si les parece, me gustaría empezar otra vez por orden alfabético por Camila, que nos pueda comentar cuáles son las propuestas que tienen desde el sector estudiantil en relación a cómo enfrentar estos tiempos educativos con el coronavirus. Bueno, está de más decir, ¿verdad?, que ahora mismo, a pesar de la crisis sanitaria y de por sí económica que está pasando el país, también está afectando al área educativa, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo ahora las decisiones unilaterales que ha tomado el Ministerio de Educación y Ciencias con respecto a las supuestas soluciones que está brindando a todo el estudiantado, ¿verdad? De todos los niveles, digo bien. Entonces, en vista de todo ese conjunto de factores que están siendo más negativos que positivos, es que nosotros proponemos una mesa técnica de trabajo participativa y nacional. ¿En qué consiste esta mesa? Es bueno decir, o sea, es bueno reiterar que nadie tiene, ¿verdad?, la fórmula mágica o todas las propuestas perfectas para poder solucionar en la mayor medida de las posibilidades todas las crisis que estamos viviendo ahora. Pero, ¿qué sucede? No se van a poder solucionar tampoco estos problemas sin abrirse al diálogo. Entonces, es de aquí donde nace esta exigencia que nosotros, toda la comunidad educativa, presentamos. Nosotros ya estuvimos lanzando comunicados en conjunto con colegios independientes, con la Red por el Derecho a la Educación. Esta propuesta también ha salido de debates y consensos analizando muchos factores. Ahora mismo hay muchos estudiantes que no tienen garantizado un verdadero aprendizaje, no tienen garantizado un verdadero conocimiento en las áreas, ¿verdad?, que nos correspondan a cada nivel. Por eso justamente estamos nosotros todavía en campaña con la exigencia de esta mesa técnica, porque desde un principio ya no se hizo debido a la incompetencia
muy ya demostrada del actual ministro de Educación, pero de todas maneras nosotros nos mostramos en pos de construir en medio de toda esta crisis, ¿verdad? Así que básicamente estaría haciendo eso. Nosotros vimos una resolución que se quitó recientemente en la que prácticamente dice que se reactiva una mesa de trabajo estudiantil, ¿verdad? Que no es la exigencia del estudiantado, no es la exigencia de toda la comunidad educativa. Entonces, la campaña sigue en pie. Los paros virtuales a los que llamamos después de no ver respuestas ante nuestros comunicados, ¿verdad? Y toda forma de querer alcanzar una comunicación formal con respecto a esta exigencia, conllevó a eso, ¿verdad? Y básicamente es eso, o sea, analizar que ahora mismo la educación está en crisis en conjunto con todos los demás sectores y realizar estrategias y soluciones que sean adecuables a las realidades de todos los estudiantes, de todos los docentes y más que nada de los padres mismos de familia, ¿verdad? Entonces, eso estaría haciendo para contextualizar en todo lo que estamos realizando actualmente. Genial. Una propuesta entonces de parte de los estudiantes secundarios, tener una mesa técnica donde discutir cómo continuar con la educación en tiempos del coronavirus. Y a nivel universitario, ¿cómo se siente esta crisis educativa? ¿Qué está pasando con la universidad pública? Por ejemplo, en tu caso, María Belén, a lo mejor tenés también para comentarnos de otras facultades de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué están haciendo para que no se corte el proceso educativo? ¿Cuál es la propuesta de parte de las autoridades? Y realmente es como más complejo las universidades porque como que hay una autonomía de las facultades dentro de la UNA, ¿verdad? Cada facultad está afrontando de diferente forma. Yo soy de la Facultad de Derecho de la UNA. En mi caso, o sea, en nuestro caso, se están llevando las clases online, pero no es uniformado, o sea, de 5 materias, por ejemplo, solo tenemos 3 y no hay como un parámetro al cual se ajusta, no hay una plataforma unificada y tampoco hay un estudio hecho en el cual se concluya, por ejemplo, cuántas personas están accediendo a Internet, cuántas personas tienen los medios tecnológicos, cuántas personas realmente se pueden conectar, porque todo inició como algo temporal, porque no sabemos hasta cuándo, no sabíamos ni no sabemos todavía hasta cuándo va a durar esto, pero ahora como que hay una idea de que esto sea ya permanente, o sea, por lo menos un semestre, y se están llevando como las clases online, pero no se está previendo realmente que eso llegue a todas las personas o que eso esté siendo efectivo. Y a nivel UNA hay varias facultades que ya no están llevando las clases y hay otras que sí, hay centros de estudiantes que se están pronunciando en contra de las clases virtuales sin el estudio previo, sin prever que eso llegue a toda la población, pero no se está teniendo mucho en cuenta lo que dicen los centros de estudiantes y hay como una idea de forzar el derecho a la educación sin realmente ver si es que está siendo un derecho realmente garantizado. El sonido no sale. No Hola. Sé por qué, no le puedo Hola. usar. No Hola. Bueno, está con problemas de sonido, parece el ingeniero Ricardo Canesa Amar, si es que se desconecta y se vuelve a conectar, entonces para volver a tener sonido. Estabas diciendo que en la práctica se está forzando el derecho a la educación, pero de una forma que no es realmente un derecho porque no todos tienen la posibilidad de tener el acceso a Internet y a la tecnología para seguir las clases virtuales. Claro, es como que se fuerza el derecho a la educación, pero no se prevé que sea algo accesible para todos y todas. Y hay facultades que realmente no es luego viable. Y como en mi facultad se dice que es un poco más viable, se está viendo como a toda costa de seguir llevando el semestre, pero no se tienen en cuenta muchos factores, por ejemplo, que hay muchas personas que pierden el trabajo y también el tema de la salud mental. O sea, se está dejando en último, se está relegando completamente ese tema, porque hay personas que, por ejemplo, sufren ansiedad o depresión y que en este contexto eso se ve como mucho más
mucho más pesados, como una carga extra otra vez. Entonces la educación es importante, pero ahora está siendo como una dificultad o una carga otra vez para los estudiantes poder conectarse a las clases, poder hacer las tareas, y todo es como sin la explicación correcta, o te dan como muchísimas tareas y es como para cumplir nomás la formalidad de que estamos llevando el semestre, pero no es como debería ser. Y se están presentando supuestamente planes así de internet y cosas así, pero hay muchas más cosas que prevé aparte de que llegue solo internet a los y las estudiantes, ¿verdad? Claro que sí, ahí hay una cuestión también que era lo que quería comentar también con Ricardo, que durante el gobierno, recuerdo que hace unos 10 años más o menos, no solamente en Paraguay, sino que en varios lugares se pensó en implementar una computadora por niño. No sé si te acuerdas de eso, Ricardo, de esa experiencia de una computadora por niño, que lastimosamente después no continuó y que hubiera sido bueno también que llegue al sector secundario y universitario. A ver, Ricardo, comentanos un poco la experiencia en que se perdieron semestres o que hubo dificultades a nivel estudiantil ya anteriores y que puedan servir también de experiencia ahora. Claro, sí, efectivamente no se le ha dado la importancia a la educación, esta propuesta, una computadora por niños, que otros países de América Latina como Uruguay la implementaron en un 100%, aquí no se implementó. Nuestro gobierno, el gobierno de Fernando Lugo, sí comenzó, pero quedó después archivado, ¿no es cierto? Hoy se tendría, si se hubiese implementado eso y hubiese avanzado, entonces hoy sería factible que efectivamente ante esta pandemia todos los estudiantes desde la escuela primaria a la secundaria podrían tener acceso a una educación a distancia. También hay una cuestión importante que es la falta de internet, de conectividad, que también el, el gobierno no ha implementado, ya sea presionándole a las empresas oligopólicas privadas o a través de los servicios universales que prevé la ley de Conatel, pero que muchas veces eso se le da nuevamente a las empresas oligopólicas y no implementan este servicio universal que sería fundamental para la educación. Entonces yo creo que hay una falencia muy grande y ahora se nota que efectivamente la educación no es para todas. Sí, los colegios privados, las escuelas privadas tienen mucho más posibilidades, sobre todo las de altos ingresos, y la mayoría de la gente que manda a sus hijos a unas escuelas públicas, sobre todo en el interior, tienen grandes problemas, grandes dificultades. Pero yo creo que es el momento de que entre todos le exijamos al gobierno implementar lo que no hicieron los gobiernos de Cartes, ahora de Abdo Benítez, bueno, que lo hagan aunque sea marcha forzada, porque esta situación puede extenderse y la educación de los niños no puede esperar, tampoco de los jóvenes y a nivel universitario también, donde todavía hay falencias muy grandes, como están comentando las compañeras estudiantes. Así es, de hecho, hubiera sido diferente si es que el coronavirus agarraba por 30 años atrás, donde todavía estas tecnologías estaban recién empezando ahora. Este es un momento en que no hay excusas para que sea el sistema público el que ofrezca estos servicios. O sea, no se le puede exigir a los alumnos tener clases virtuales si es que no se les da la computadora, no se les da el teléfono, no se les da la conectividad, no solamente la señal, sino que el acceso a los datos necesarios para que se pueda dar esa educación. Por eso la mesa técnica que proponen los estudiantes secundarios y también estas denuncias que hacen los universitarios de la falta de acceso a realmente uniforme a un sistema educativo es algo muy, muy grave y quizás así como ahora se está planteando también que el servicio de salud pública había sido algo importante, tenía que ser universal, es la única garantía que tenemos si llegamos a enfermarnos de coronavirus de poder, digamos, tratarnos por esta enfermedad. También deberíamos avanzar en el acceso a la conectividad y a los medios, pues ya sea el teléfono inteligente, tablet, computadoras, para que la educación no pare. Sobre ese punto le pregunto primero a Camila y después a María Belén qué opinan, cuáles deberían ser los pasos que el gobierno debería dar para garantizar el acceso a la educación. Adelante, Camila. Bueno, en absoluto
La cuestión no es que estemos a favor o en contra de las clases virtuales. A ver, parece que se fue la señal, ¿verdad? Yo no estoy Sí, escuchando. yo tampoco escucho, la verdad. ¿Verdad? Inventando es Justamente hablando de problemas de conectividad, vamos a esperar un ratito, Camila, a ver si mejora tu conectividad y vamos a darle la palabra a ¿me María Belén, escuchan? entonces sobre el punto. Ah, ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió. Bueno, vamos a probar. ¿Me Ahora te escuchan? escuchamos. Sí, adelante. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? El Desde el comienzo. inicio. Bueno, empiezo otra vez. Acá la cuestión no es que estemos a favor o en contra. Ok. Acá la cuestión no es que estemos a favor o en contra de las clases virtuales, sino que la forma en que se está llevando a cabo eso, que haya sido una decisión unilateral y que además no haya tenido en cuenta la realidad de nuestro sistema educativo, la realidad de nuestro país en medio de toda esta crisis, ¿verdad? La realidad de los compañeros, de las familias, etcétera. Entonces es ahí donde se genera todo este ambiente de incertidumbre para las familias, que se preguntan si su hijo va a terminar el año o no, si en serio va a tener que priorizar gastar dinero en el saldo para que su hijo pueda entregar la tarea antes que un plato de comida y así, o sea, está tocando temas y se está contradiciendo, ¿verdad? En cuestiones muy fundamentales en medio de esta crisis. Es por eso que nace la exigencia de esta mesa técnica, pero es más que nada para poder hacer llegar para que el sistema educativo en medio de toda esta crisis no sea un problema más, cosa que ya está siendo actualmente, sino que sea un soporte, que pueda utilizarse el sistema educativo como una herramienta, no como una herramienta de autodestrucción, sino como una herramienta de construcción, ¿verdad? Se puede aprovechar este tiempo para que se puedan enseñar muchas, o sea, hay una cuestión muy importante también que hay que saber. La lectoescritura y los cálculos, por ejemplo, son materias que nos acompañan en todos los niveles de nuestra enseñanza. Entonces, ¿por qué no priorizar, por ejemplo, esos que se puedan adecuar a la realidad de los estudiantes? O sea, hay un montón de puntos por analizar y muchísimas realidades también que ver. Entonces, eso estaría siendo lo que se va a estar planteando en esta mesa técnica de trabajo, donde nosotros exigimos que estén los docentes, los padres, los estudiantes, expertos en las áreas más relevantes de la educación, como las tecnologías, las artes, psicopedagogía, etc. Entonces, los pasos que tuvo que haber seguido el Ministerio de Educación y Ciencias fue llamar a una mesa técnica de trabajo para elaborar un plan de contingencia educativa por la crisis del COVID-19 en este caso, ¿verdad? O sea, desde un principio se tuvo que abrir al diálogo y desde el principio hasta ahora no lo está haciendo con toda la comunidad educativa. Entonces requiere, ¿verdad?, de medidas de presión, que es lo que estamos ejerciendo en todas las medidas de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que en ellos ni nada de las medidas de presión que en otra ocasión nos hubieran servido para lograr estos objetivos.
Excelente, Camila. Antes de darle la palabra a María Belén, quería comentarles que tenemos ya varios comentarios. También pueden escribirnos, hacernos preguntas, compartir este video para que llegue a más personas y así también saber más qué opinan desde la gente que nos está escuchando sobre esta problemática de la educación, y vamos a hablar también de otros temas relacionados con el financiamiento y la energía, como siempre. Entonces vamos a darle un rato el paso a Vivi Valdés, que nos está ayudando en la parte técnica, para que nos lea los comentarios o preguntas que hayan. Adelante. Hola Mercedes, Ricardo, Camila, Belén y a toda la audiencia. Les voy a estar leyendo los comentarios que están dejando en el programa. Dice Katia Fogel, excelente el tema, saludos a las panelistas. Henry Medín, estoy en línea, fantástico, muchos saludos. Vicenta Cano dice, es muy importante el debate. En la zona rural la radio es la que llega en los diferentes rincones y no se acuerdan de ese medio. Fe y Alegría tiene muy buena experiencia en eso, dice. Luego Katia Fogel dice, podemos aprovechar estos momentos de crisis, podemos decir que es una buena oportunidad para fortalecer el sistema público educativo o políticas públicas para una educación pública universal. Entonces le animamos a todos los que están escuchando que sigan dejando sus comentarios y preguntas que nuestros panelistas y conductores van a responder. Excelente. Entonces ahora la palabra para María Belén. ¿Cuáles deberían ser las prioridades del gobierno ahora para garantizar el acceso a la educación en este momento a distancia? Gracias, Mercedes, y a todas las personas que están interactuando. Bueno, nosotros creemos, ¿verdad?, que esto tiene que dejar de ser algo improvisado y tiene que recalendarizarse el semestre y tomar ese tiempo para poder realmente ver la accesibilidad al Internet, ver los medios electrónicos, ver también cuáles son los estudiantes que están teniendo, por ejemplo, problemas que perdieron el trabajo, gente que realmente está pasando mal. O sea, como es una crisis, hay muchos factores, como dije anteriormente, que están involucrados, el tema de poder comer todos los días, de poder estar realmente mentalmente predispuesta a poder estudiar. Entonces, como dijo Camila, la educación está siendo un problema para muchos estudiantes, ¿verdad? Está siendo como un quebranto para los padres, para la gente mayor, para la gente que está en la universidad. Entonces, que esto sea como, que sea más llevadero y que el gobierno ponga de su parte en el sentido de ver la accesibilidad, de poder asegurar eso, y luego al poder prever todo eso recién que se implemente un semestre online, si es que se va a tener, pero que no sea algo improvisado y que no sea algo a lo cual tengamos que amoldarnos otra vez los estudiantes para poder validar algo que realmente no está funcionando. Inclusive el CONES había sacado una resolución hace una semana atrás en el cual decía que las facultades tienen que adecuarse, tienen que asegurarse de que llegue a todos los estudiantes, tienen que asegurarse de una plataforma segura, unificar plataformas, y sacaron una resolución y ahí recién tener validez, pero las facultades siguen operando sin adecuarse a los estándares que ya se pusieron. Entonces eso también me parece como muy autoritario, siendo que ya hay resoluciones que están diciendo que la facultad tiene que adecuarse a ciertos estándares para que las clases tengan validez, pero como dije, se está forzando el derecho a la educación, se está queriendo seguir y sin ver quién se está quedando atrás, quién se está quedando en el camino. Entonces, creemos que lo correcto sería recalendarizar y en el tiempo que toma recalendarizar, crear realmente un sistema que no deje atrás a nadie. Gracias, María Belén. María Belén González, estudiante de Derecho UNA, nos acompaña con Camila Jiménez, que es de la FENADE, estudiante secundaria. Ahora le paso el micrófono a Ricardo Canese. Sí, Mercedes, realmente muy interesante lo que dicen las compañeras estudiantes. Yo quiero resaltar también lo que dijo Vicente acá. No quiero resaltar primero la participación. Creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? Si vamos a pensar una solución, tiene que ser participativa. De hecho, nuestra Constitución dice, nosotros somos una democracia representativa y participativa. O sea, y acá parece que el gobierno Aldo Benítez se está olvidando de ese precepto constitucional, más en un caso de pandemia que requiere la opinión de todos. ¿Qué decir en educación? Yo creo que esto que decía la compañera, no dejar de atrás a nadie, no, claro, acá tiene que buscarse una solución de calidad y para que la solución sea de calidad tienen que participar los profesores, los estudiantes, las familias,
bueno, la gente del Ministerio de Educación y las autoridades de las facultades, etcétera, de los colegios, pero tiene que ser participativo, ¿no es cierto? Ampliamente participativo con esa filosofía, no solamente de no dejar atrás a nadie, sino de mejorar hasta la calidad, aprovechar esto como una oportunidad. Y para eso, lo que decía Vicenta Cano, claro, hay que usar todos los medios, la radio, la televisión, internet, todas las redes, pero sí, tenemos que avanzar, o sea, la radio está muy bien, pero tenemos que avanzar hacia medios que implique manejo de computadoras, de medios más modernos, o sea, que cada estudiante tenga una tablet, eso es importante, una pequeña computadora, eso es fundamental. Y hay presupuestos, hay que decir, o sea, ahí entramos en el tema de recursos, finalmente yo haría ese comentario, porque, claro, no, lo que pasa es que no hay dinero, esa es la excusa de siempre. Bueno, pero si ese 1% o menos 1% de esas 100 familias que tienen enormes fortunas, desde el Frente Guazú hemos calculado que pueden aportar aproximadamente $1.000 millones. Si esas 100 familias aportaran eso que deben aportar, ojo, sin que sea confiscatorio, es apenas el 2% de lo que tienen, que de luego va a salir de la renta que obtienen, ¿no es cierto? De la renta que obtienen, no va a ser ni siquiera van a pasar del 100 al 99%, van a tener, en vez de tener 105, va a tener 103, 102%, van a seguir subiendo su patrimonio, pero no, ellos no quieren, y el editorial de uno de los principales medios de prensa de hoy se dedica a atacar justamente esta propuesta, que es la propuesta que sacó adelante a los Estados Unidos de América. Y voy a poner como ejemplo de eso, porque acá se quiere decir que, no sé, que el Frente Guazú y lo que proponemos somos socialistas, o lo que sea así. Claro, somos socialistas, yo por lo menos me reivindico, pero la propuesta del impuesto a las grandes fortunas fue implementada en los Estados Unidos de América por Roosevelt después de la gran recesión, y fue un instrumento muy eficaz para levantar ese país. O sea, no podemos seguir con métodos tan atrasados que, claro, en educación no hay recursos, entonces los estudiantes van a perder un semestre, no se le da participación, pero en este mismo momento podría haber reuniones virtuales con las organizaciones estudiantiles de todos los colegios, de todas las universidades. ¿Qué hace el ministro Peta? No hace absolutamente nada, o sea, más que hacer realmente macanadas. Realmente yo creo que este es el momento de la participación, de la democracia, y en materia de democracia de justamente una justicia tributaria que permita que cada estudiante tenga una computadora. Está muy bien lo que dice Vicente Cano. Vamos a recurrir a la radio, a la televisión, y ahí también que den los grandes medios que monopolizan las televisoras, y que eso sí llega prácticamente a todos los lugares. Creo que el 95, 98% de los hogares paraguayos tienen un televisor, que se dedique a la educación, que haya espacios especiales para la educación, pero todo eso hay que usar. Pero quiero decirte que no tenemos que escatimar esfuerzos, no podemos hacerle perder ni siquiera un semestre, mucho menos un año a los estudiantes, o que sean semestres o años de baja calidad. Acá tiene que mejorar la calidad, no solamente mantenerse, y eso implica también trabajar con los profesores, con los docentes, para que se ayornen. Y bueno, acá hay que invertir mucho. Y lo peor es que hay recursos, inclusive yo terminaría con esto, también está el no pago de la deuda. Allí hay 750 millones de dólares al año. El no pago de la deuda de Itaipú hay $1.000 millones, pero Aldo Benítez no le quiere hacer enojar a Bolsonaro, es socio de Bolsonaro, y con Bolsonaro quieren robar la energía en nuestro país, entonces no le quieren ni siquiera molestar. Y claro, los principales medios de prensa se callan, pues son cómplices con Bolsonaro y Aldo Benítez. Bueno, muy interesante lo que dice Ricardo, porque además es un tema que se estuvo discutiendo a nivel de los estudiantes secundarios. Especialmente hemos visto materiales que sacaron sobre quién financia esta crisis del coronavirus. No sé si querés comentarnos un poco sobre esto, Camila, la propuesta que tienen los estudiantes secundarios para financiar toda esta crisis, que incluya también, por supuesto, esta posibilidad de que los estudiantes accedan a medios tecnológicos adecuados para seguir estudiando. Sí, es muy bien sabido que
para conseguir cosas nuevas siempre se necesitan de recursos, ¿verdad? Y hay gente que se encarga justamente de distribuir esos recursos, de saber destinar los recursos que se disponen para el desarrollo del país. Y obviamente que se necesitan de las tecnologías para el progreso y el desarrollo de una nación. Y qué mejor sector en el cual invertir que en el de educación, ¿verdad? Ahora, el hecho de que en estos momentos esté al mando de la educación alguien que no está preparado, alguien que no tiene ningún solo conocimiento con respecto al área educativo, desalienta mucho, ¿verdad? A querer seguir exigiéndole algo a alguien que ni siquiera sabe dónde está parado. Entonces, acá es muy importante, ¿verdad? Nosotros tener en claro el objetivo principal en estos momentos, pero siempre tener en cuenta que la lucha estudiantil y todos los esfuerzos que siempre se aunan en la unidad estudiantil de todos los sectores son para conseguir una educación de calidad, ¿verdad? Una educación que en serio le haga sentir al estudiante, que le hace pensar y no solamente aprender lo que hace siglos se va enseñando sin actualizar eso. Así que hay muchos, o sea, hay mucho que analizar, pero sin vueltas que dar, el fin siempre es ese, el de poder darle al estudiante todas las herramientas y las mismas oportunidades para que pueda sentirse dueño de su, no solamente de su futuro, sino que sienta dueño de esas oportunidades y puede dar al país todo lo que invirtió, ¿verdad?, en el estudiante. Entonces, esa es mi opinión, el punto de vista que tengo con respecto a eso. Y nada, simplemente también tener en cuenta esos puntos en todo momento, ahora en la crisis, más adelante cuando se vea superada y hasta que se puedan conseguir justamente todo. Eso es todo. Muy bien, Camila, también para María Belén, ¿verdad? Esa consulta sobre si es que como estudiantes universitarios estuvieron analizando quién debería pagar esta crisis, qué medidas debería tomar el gobierno para que los estudiantes puedan tener garantizado el derecho a la educación. Yo creo que esto no tiene que caer como siempre caer en las faltas de las personas que menos tienen, sino justamente de las personas que más están ganando sin aportar realmente al Estado, quienes están produciendo más daño, quienes no generan empleo, quienes están llenándose los bolsillos y realmente no están aportando casi nada, y eso podría ser utilizado, por ejemplo, en la implementación de medios electrónicos para que lleguen a todos los estudiantes, para que podamos tener realmente clases, inclusive para los estudiantes que se quedaron sin trabajo y que no tienen para terminar el mes alimentándose como debe ser. Entonces, yo creo que esta crisis no debe ser solventada por las personas que menos tienen como siempre, sino porque tienen que haber un impuesto a la soja, al tabaco, a todas las grandes empresas que realmente, en vez de ayudar al país, realmente están contribuyendo a la desidia, porque sabemos que en el tema de salud el tabaco es algo así que genera muchísimo gasto anual. Entonces eso, y también como estaba diciendo Ricardo, el tema de la participación, hace una semana salió la rectora a decir que los estudiantes estamos re contentos con las clases online, y eso es re fácil ver en las redes sociales como muchísimas personas le contestaron y le contestamos, ¿verdad?, de que no es así. O sea, se está obviando la voz de los estudiantes de lo que estamos diciendo y se está queriendo pasar como que sí, estamos todos muy contentos y como que nos llega a todos muy bien y que es algo que funciona demasiado. Entonces, el tema de la participación, como dijeron, es muy importante, y que no olviden realmente que esto es para nosotros y nosotras, que no es hacer pasar nomás como que todo se está llevando bien, que sí se está pudiendo llevar el semestre, sino que claramente no es así. Así es, acá hay un problema real que realmente estamos aprendiendo a vivir de una forma en que no
nunca pensamos que íbamos a tener que vivir con esta pandemia del coronavirus. Y antes de pasarle el micrófono a Ricardo, quería pedirle otra vez a Vivi que nos lea los mensajes, los comentarios que están llegando, invitarle a la gente a escribir, a hacer preguntas, comentarios y también a compartir este video. Excelente las intervenciones de las chicas. Asimismo, esta crisis debe ser pagada entre todos y no solamente de parte del sector trabajador, que somos los que siempre aportamos al Estado y lo que sostenemos a este país desde hace años. Bueno, nos escribe Paulo Cosetti Mercedes y dice: en Itaipú necesitamos que se elimine la deuda espuria para disponer de $1.000 millones para pagar una parte de la deuda o utilizar para mejorar la calidad educativa. Graciela González. Buenas noches, Mercedes. Ricardo, sería importante que el gobierno facilite una notebook para cada alumno en este momento de la pandemia para hacer sus trabajos, como se hizo en la Argentina. También nos dice: a Mario Abdo Benítez no le da la cabeza para gobernar un país, tampoco a sus ministros, excepto al ministro de Salud. Bueno, estos son los aportes. Le seguimos diciendo a todos los que nos escuchan que si tienen dudas, nos escriban sus preguntas, que nuestros panelistas y moderadores van a contestar. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Vivi. Le paso otra vez entonces el micrófono al ingeniero Ricardo Canese. Mercedes, realmente creo que estas intervenciones fueron muy importantes. Esto de una notebook por estudiante es muy importante. Fíjate que las notebooks económicas, no estamos hablando de una notebook profesional, que claro, tiene un costo mayor, pero se puede conseguir, y sobre todo al por mayor, se puede conseguir fácilmente por unos $100 aproximadamente. Si se va a comprar, pongamos, 1 millón de notebooks para 1 millón de estudiantes, ¿no es cierto? 1 millón son $100 millones. No es una suma también fuera de lugar. Se trata de $100 millones, perfectamente factible. Y conecto con lo que decía Paulo, ¿no es cierto? En sentido que fíjate que solamente en el tema de la deuda que nosotros hemos planteado como parlamentarios de Mercosur, hemos planteado esta semana, y salió ahí chiquitito en alguna parte, cuando que la deuda espuria es un tema que venimos insistiendo hace mucho. Hay algunos medios de prensa que supuestamente también insistían, no, como ahora están aliados con Abdo Benítez y Bolsonaro, no le insisten. Este es el momento, ahí tenemos $1.000 millones, ¿no es cierto?, por año, $1.000 millones por año, que perfectamente darían para comprar 1 millón de notebooks y mucho más. O sea, ahí ya estaría resuelto el problema por lo menos para 1 millón de estudiantes, y si fueran 2 millones de estudiantes, serían $200 millones, $200 millones, y sobrarían todavía $800 millones. ¿Para qué? Para justamente la infraestructura de internet, telecomunicaciones, pero que también eso, de luego hay que hacer un cálculo más preciso, pero yo te diría que con $100 millones se puede hacer maravillas, de manera que en cada lugar del país haya buenas redes de internet, la gente pueda estar conectada, pero sí, yo creo que lo que falta es sobre todo voluntad política, y hay una negación acá. Hay sectores, ¿cierto?, que no quieren pagar impuestos. Fíjate cuando el Frente Guasú planteó, ¿no es cierto?, el impuesto a los grandes patrimonios, que le afecta a las 100 familias. El primero que saltó de luego fueron los diarios del medio Cartas, digámoslo con nombre y apellido, La Nación, ADN, en fin, una serie de medios, todas sus televisoras, pues tiene radios, televisoras, diarios, en primera plana criticando la propuesta de impuesto a las grandes fortunas. Hoy ABC Color critica en editorial, de luego también que la familia Zucolillo. Y la tercera familia de Bierzi también critica quizás más sutilmente, pero 3 familias que deberían pagar impuestos, que se están beneficiando enormemente con esta crisis. Todos son dueños de supermercados, de empresas de telecomunicaciones, de inmobiliarias, son latifundistas, en fin, o sea, dejan de pagar. Y en el caso del latifundio, digámoslo claramente, el valor, yo suelo dar el ejemplo de solamente los latifundios rurales, porque está también el latifundio urbano, donde ahí la familia Zucolilla es la mayor latifundista urbana del país. Pero el latifundio rural
está en manos del latifundio rural 20 millones de hectáreas y el precio promedio calculado por la Dirección de Catastro del Ministerio de Hacienda es de $4.000 la hectárea. Hay hectáreas que valen mucho más de $10.000, pero bueno, 4.000 es el promedio en el país. Entonces da 80.000 millones de dólares de activos solamente en tierra, sin contar las mejoras. 80.000 millones y deben pagar un impuesto inmobiliario del 1%, que es 800 millones de dólares al año, y no lo pagan, no pagan ni 10, 20 millones, o sea, se evaden 800 millones de dólares, o sea, a estos latifundistas rurales, también podemos hablar de los urbanos, que también tienen un valor similar y que evaden impuestos, no pagan el impuesto que en la ley está, digámoslo claramente, en la ley está. Tampoco quieren enojarse con Bolsonaro, porque Bolsonaro es su amigo y quieren robar juntos la energía de Itaipú, entonces tampoco quieren un conflicto con Bolsonaro, por eso no le reclaman a Bolsonaro, señores, la deuda en Electrobras está suficientemente pagada. Y ahí hay el presupuesto para 2 millones de nodos sin ningún problema, para tener internet, que cada familia paraguaya tenga internet, para que se le capacite a los maestros, a los profesores, para que puedan dar clase virtual, para que efectivamente no solamente no seamos afectados, sino que mejoremos en esta crisis. Y por supuesto, el ministro de Educación y toda la mayoría, por lo menos de las autoridades de las facultades, colegios, eso, en lugar de implementar métodos participativos para discutir todas estas cosas con los estudiantes, no. Y de hecho, el gobierno de Abdo Benítez se negó a convocar a las organizaciones sociales, estudiantiles, para discutir las medidas y plantea una reforma del Estado solamente con el sector empresarial. O sea, para defender los intereses del gran capital de estas 3 familias que monopolizan los medios de prensa y que son las que realmente gobiernan. La familia Bierzi, Sucolillo y Cartes son los que realmente gobiernan este país, desgraciadamente, desde hace muchas décadas. Así es, realmente necesitamos cambiar muchas cosas. Realmente necesitábamos cambiar muchas cosas hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay gente que dice eso. Si vamos a volver a la normalidad que teníamos antes del coronavirus, entonces estamos mal, ¿verdad? Porque claro, estábamos destruyendo el planeta, estábamos con un achicamiento cada vez mayor del Estado, un neoliberalismo galopante que hacía que justamente no tengamos garantizada la salud pública, que ahora nos damos cuenta que es imprescindible, no tengamos garantizada la educación también, ¿verdad? Otra cuestión que era muy importante que cada niño tenga una notebook, era muy importante que todos tengamos conexión a internet, era muy importante que en las facultades ya tengamos la costumbre de grabar nuestras clases. ¿Por qué no empezamos ya a grabar las clases hace mucho, como por ejemplo hacían universidades de cualquier otro país del mundo, ¿verdad? Yo sé que hace muchos años atrás ya los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, para las clases de matemática miraban las clases del Instituto Tecnológico de Massachusetts, perdón. Massachusetts. ¿Cómo? Massachusetts. Eso, bueno, no sé, mi inglés está dado vuelta. Ellos miraban esas clases para entender mejor las clases de matemática que daban en la Facultad de Ingeniería de acá, ¿verdad? Miraban las clases de Estados Unidos. ¿Y por qué nosotros no lo hicimos ya? Y lo digo también como una autocrítica porque soy docente universitaria, ¿verdad? ¿Por qué no lo empezamos a hacer ya antes? ¿Por qué tuvimos que esperar que venga este tema del coronavirus para darnos cuenta que eso era importante? Entonces, hay muchas normalidades que ya tenemos que cambiar, sobre las cuales no tenemos que volver más atrás. Y a lo mejor esperemos que en algún momento podamos volver otra vez a encontrarnos, a reunirnos, a tener clases presenciales. Esperemos que esta pandemia no nos obligue a un permanente aislamiento social como el que estamos teniendo ahora, pero sí hay cosas para las cuales tenemos que prepararnos y no más renegar, digamos, de esas garantías de derechos que tiene que haber, tanto en el campo de la salud, la educación, etcétera, ¿verdad? Que es lo que creo que aportan de forma muy así sincera, muy medicada, muy pensada las 2 estudiantes que hoy nos acompañan en el programa. Yo quería hacerles también una pregunta, porque ya se nos va, tenemos 15 minutos más, y es una pregunta relacionada con algo que constantemente me preguntan los padres, ¿verdad? ¿Cómo está el tema de los centros educativos que cobran cuotas? Que
qué problemas están teniendo, porque yo creo que la mayoría de los centros educativos quieren seguir cobrando las cuotas. También hay un problema ahí de que no se pierdan los empleos de las personas que trabajan en esos lugares. Y por otra parte, la imposibilidad muchas veces de que los padres puedan pagar las cuotas, o mismo los estudiantes, ya cuando estamos hablando de universitarios. ¿Cómo ven esa problemática y qué propuestas, o si ya pensaron en alguna propuesta desde el sector secundario, universitario, a este problema del pago de las cuotas? Empezamos otra vez entonces con Camila y después María Belén. Bueno, de hecho que ya estaban teniendo, ¿verdad?, reuniones con el ministerio, la Federación de Padres de Colegios Privados, en el que el MEC estaba siendo el ente que coordinaba las reuniones con el Ministerio de Hacienda y demás organismos que se puedan ver involucrados para poder ver esta cuestión económica. En lo que respecta a educación, o sea, a la enseñanza que se está impartiendo por parte de los colegios, tanto públicos como privados, como bien dije, no garantizan los conocimientos en ningún nivel. Si un niño que está en primer grado debe hacer sus pequeñas, cortas tareas, ¿verdad?, con los padres, ahí influye también el hecho de que muchos padres no tienen esa capacidad de enseñanza o el don de la paciencia y demás cuestiones que influyen en eso y muy fuertemente. Entonces, estamos haciendo mutar a los niños, niñas y adolescentes el que tendría que ser un proceso íntegro de su educación, ¿verdad? Entonces, esos son puntos que se están dejando de lado porque estas soluciones no se adecuan a sus realidades. O sea, no les, en otras palabras, esto no les sirve, ¿verdad? Entonces, tendrían que verse también, o sea, por eso se llama a todos los sectores, sector público, sector privado, padres, madres, docentes, estudiantes, todos, para que puedan justamente presentar sus propias situaciones. O sea, ahí ellos van, o sea, ya van a tener muy claro los inconvenientes que están teniendo con las clases virtuales ahora, o con los trabajos que les están dando a sus hijos, etcétera. Hay un sinfín de situaciones. Lógicamente, esta crisis nos llevó de sorpresa a todos, pero es muy importante tener en cuenta que acá, en estas situaciones, son donde se demuestra, ¿verdad?, la capacidad de liderazgo de los que están a la cabeza de los entes del gobierno. Y por sobre todo no tiene que quedar atrás también la exigencia por parte de la población de sus derechos. O sea, la educación es un derecho humano fundamental y no es algo que se tenga que decidir así nomás. No es algo que deba ser unilateral, no es algo que deba ser decidido por alguien que no sabe nada del área tampoco. Entonces, son infinitos, o sea, en realidad son finitos, pero demasiados los puntos a analizar, y es importante que se pueda llamar al diálogo, al debate, al consenso, ¿verdad?, entre las partes interesadas y beneficiar, porque al fin y al cabo la educación va a beneficiar a los estudiantes, a los padres y a los docentes. Claramente, si es que se dan estrategias y soluciones que les sirvan a ellos, que en serio noten una utilidad en eso y no que lo consideren como un peso más en medio de toda esta crisis en la que ya hay muchos problemas en los cuales pensar. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a...? Que me van a quitar el trabajo? O sea, todos los días los padres de familia están con pensamientos de ese tipo. A lo que, o sea, un punto también que quiero agregar, si me permiten, es la cuestión de los kits alimenticios que tendría que estar repartiendo el Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Ya estuvieron realizando eso.
pero no lo están haciendo lastimosamente con la eficiencia que tendría que ser y cubriendo las verdades, o sea, cubriendo en su totalidad las necesidades de todos los estudiantes que ya eran beneficiarios de la alimentación escolar. Entonces, ahí es donde radica el hecho de que, primero que nada, con hambre nadie va a aprender, nadie va a querer estudiar. Es un derecho también fundamental en el que el Ministerio de Educación y Ciencias tiene incidencia. Entonces, algo también a coordinar mejor para que todos los estudiantes puedan de verdad sentir la presencia del sistema educativo paraguayo en medio de toda esta crisis, no como un problema, sino como un soporte y una herramienta que los ayude a seguir construyendo su, vamos a decir, su personalidad, las cosas de las que nosotros somos parte. Creo que eso es todo lo que... Sí, muy importante ese aporte, Camila, porque realmente sin pan en la mesa es imposible estudiar, es imposible hacer cuarentena, es imposible nada, ¿verdad? No queremos que la gente se muera ni por coronavirus ni por hambre. Esa debe ser una meta sí o sí que tenemos que tener como sociedad. María Belén, no sé si tenés, bueno, vos estás en una institución pública donde me imagino que va a haber más flexibilidad respecto al pago de las cuotas, pero Sí, si han analizado ese tema, sí, adelante. El centro de estudiantes de mi facultad particularmente, por ejemplo, pidió que se pague solo el 50% de las matrículas, porque cuando se decretó la cuarentena no había finalizado el periodo de inscripción, y tengo entendido que en varias facultades no finalizó eso, entonces hay muchas personas que no están inscritas todavía, entonces se pidió que se baje el arancel. En el caso, por ejemplo, yo tampoco me llegué a inscribir. Tengo entendido que las facultades privadas, o sea, las universidades privadas, hay estudiantes que llamaron a paro virtual porque están pidiendo no pagar aranceles y no están teniendo clases, especialmente en las carreras que son técnicas como las de salud, pero las universidades están queriendo cobrar todavía, o sea, les están exigiendo el pago sin dar clases. Entonces hay muchos gremios de estudiantes de universidades privadas que están en paro virtual, exigiendo que no se cobren las cuotas porque no están trabajando, o porque si bien están trabajando es lo justo para poder comer y para poder mantenerse. Y en los instrumentos de la UNA algunos estamos pidiendo la reducción o el arancel cero, ¿verdad? Pero específicamente en mi facultad se pide el 50%, la reducción. Y en las privadas se pide que directamente no se cobre porque no se están dando clases. Bueno, esperemos que eso también sea atendido por las autoridades del sector, ¿verdad? Que en este caso no es solamente el Ministerio de Educación, sino que también la ANEAE, el CONES, las que regulan la educación universitaria. Le paso entonces el micrófono a Ricardo y después otra vez vamos a estar leyendo las preguntas y comentarios ya para ir redondeando y finalizando. Bueno, Mercedes, creo que han dicho aquí las compañeras cuestiones muy importantes. Primero, hambre cero, o sea, tiene que haber una buena alimentación. Sin una buena alimentación no va a poder haber educación. Eso es básico y tiene que, por eso tiene que ser algo integral, o sea, pero la alimentación es básica. La otra cuestión es el empleo, los ingresos, o sea, si una estudiante o un estudiante está y su padre está despedido, está que no sabe si van a mantener el puesto de trabajo o no. Claro, en todos los países en Europa, en Estados Unidos, están garantizando los puestos de trabajo. Es fundamental de que el Estado garantice los puestos de trabajo, que no desaparezcan con esta pandemia y que, al contrario, y sobre todo que los ingresos de la familia estén garantizados. Entonces, esa es otra cuestión fundamental que yo quedaría hasta por allí nomás, enfatizando entonces que la educación no es solamente educación, sino que también tiene que estar acompañada de alimentación, seguridad en el empleo y en el trabajo. Así es. Bueno, esas son cuestiones fundamentales que nos tocan a todos, porque todos esos recursos que se han aprobado, los 1.600 millones de dólares, más la posibilidad de endeudarse aún más a nuestro país para enfrentar la pandemia del coronavirus, no solamente es a efectos de atender la cuestión de salud, sino que también justamente para garantizar los puestos de trabajo, para garantizar que la gente tenga pan en su mesa para no tener que salir y de esa forma
terminar enfermándose del coronavirus. Y sabemos que esa es la parte que menos se está atendiendo. Hay muchísimas quejas en cuanto a que ni siquiera las ollas populares, que son personas organizadas de comunidades que atienden a cientos de familias, están llegando en forma de los alimentos. Los indígenas también se han quejado muchísimo y con mucha razón porque le han llegado kits de alimentos para 3 días cuando el compromiso era que sean para un mes. Kits de alimentos totalmente reducidos. Ellos sí que son los que menos pueden salir porque son más frágiles en su sistema inmunitario, ¿verdad? Eso sabemos que ellos no estaban acostumbrados a las enfermedades que nosotros o que los españoles trajeron de Europa. Entonces ellos con más razón tienen que estar en cuarentena y no les llegan los alimentos, no llegan los macateros. Está terrible la situación de los indígenas, habiendo recursos ya hoy y pudiendo haber muchos más si es que se cobran impuestos a los que más tienen. Pero como ya nos quedan solamente 4 minutos de programa, vamos a pasarle el micrófono a Vivi Valdés, que nos está ayudando también con la producción y la parte técnica para que nos lea los últimos mensajes. Adelante, Vivi. Gracias, Mercedes. Vamos a leer los mensajes. Dice Gabriela Val, una notebook por alumno debe ser. Graciela le contesta, claro, una notebook por alumno, por lo menos en las instituciones públicas. La verdad es una vergüenza que seguimos con este gobierno. En Itaipú la deuda cero debe ser. María Graciela aporta al debate diciendo, impuesto a la soja ya, contamina el suelo, los cauces hídricos, a los lugareños les causa graves problemas de salud, incluso cada vez hay más malformaciones de nacimiento. ¿Por qué cuesta tanto que Maurito decrete ese impuesto? ¿Por qué los brasileros cultivan soja en Paraguay y declaran que es producción brasilero? Con esos impuestos al país ya íbamos a estar resolviendo grandes problemas. El gobierno corrupto hay que cambiar. Henry Medin dice, Belén y Camila, con un ministro PETA tan limitado intelectualmente, ¿ustedes creen que van a dar un paso para una transformación de la educación? Primer paso, forzar el cambio de ministro. Ya metió la pata de entrada con su carácter autoritario y no tiene base para llevar ninguna reforma en serio. María Graciela, los padres no tienen conocimientos del manejo de la tecnología y esto los pone ansiosos. No piden ayuda a sus hijos. Bueno, esos son los comentarios que nos deja la audiencia y bueno, les dejo ahí la pregunta a Belén y Camila. Mercedes, creo que tenemos un ratito de tiempo para que nos respondan. Así es, vamos a darle 1 minuto a cada una porque ya se acaba el programa, entonces también para que puedan despedirse y agradecerle nuevamente por esta hora que nos regalaron para la transmisión en vivo. Empezamos con Camila. Ok, más que nada, ¿verdad? Pedir a la población que pueda apoyar esta exigencia de la mesa técnica porque se pueden lograr soluciones verdaderamente aplicar las realidades de todos y que la educación de calidad no puede ser ajena a nadie, ni en una crisis, ni nunca, ¿verdad? Es un derecho humano fundamental y todos debemos tener acceso a él y asegurar nuestras oportunidades para el desarrollo personal y aportar al desarrollo del país. Ese creo que es el mensaje que quiero dejar. Muchas gracias, Camila. Nuevamente gracias por aceptar esta invitación. Ahora con María Belén. Muchas gracias también, María Belén, por acompañarnos. Gracias por el espacio, gracias a las personas que se estuvieron conectando y así como dijiste, Mercedes, como estabas hablando de la normalidad, que cuando esto pase realmente no volvamos a esa normalidad que muchas veces era un problema. El difícil acceso a la educación terciaria, la universidad como un privilegio, que eso deje de ser un privilegio, que sea más accesible y que sigamos discutiendo, o sea, que no porque esto llegue a acabar se termine el debate, se termine de problematizar a quién está llegando, de qué forma está llegando la educación, si está siendo accesible y si realmente sirve para generar personas útiles a la sociedad. Que fomente el pensamiento crítico, o sea, hablemos de que la universidad tiene que fomentar el pensamiento crítico, tiene que haber debate, tienen que debatirse sobre Itaipú, tiene que debatirse sobre todo lo que son causas nacionales, ¿verdad? Y que esta crisis no nos haga más individualistas, que no olvidemos que el sistema no tiene que dejarle de lado a nadie, y menos en el tema de educación.
Y eso, y agradecer nuevamente por el espacio y a las personas que estuvieron conectadas y siguiendo. Muchas gracias. Bueno, yo les recuerdo que también pasamos esta grabación en YouTube. Pueden suscribirse al canal de YouTube de Mercedes Canese, que es mi canal. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 19 a 20 horas. Ricardo, entonces te dejo las palabras finales. Bueno, agradecerle a toda la gente que ha acompañado esta transmisión con las preguntas, con los comentarios. Y sí, creo que entre todos, la participación, entre todos vamos a construir un Paraguay más justo, más solidario, con más salud, más educación, más empleo, más pan en la mesa. Yo creo que eso es perfectamente factible. Somos un país rico, solamente que algunos pocos acaparan esa inmensa riqueza. Y eso es lo que tenemos que terminar con un gobierno mucho más democrático como yo creo que más temprano que tarde vamos a tener. Así que gracias a todos y quedamos para el próximo domingo. Bueno, nos vemos. Chao, chao.